Bueno, ¿pudieron hacer algo del práctico? ¿Se acuerdan que habíamos visto medio por arriba hasta cómo hacer, por lo menos cómo hacer hasta el 4? No sé si lograron avanzar algo estos 2 días. Ah, bien, está más adelante entonces. Yo pensaba hablar un poco de lo de Taylor y eso, así que bien. El resto, el resto de estudiantes, no el resto de Taylor, por las dudas. Ah, bueno, se me adelantaron bastante. Yo pensaba seguir el 5, pero bueno, mejor. Estuvieron trabajando. El 7 es de los planos tangentes, el 6 también. Está buenísimo. ¿Alguien tiene dudas de los ejercicios antes del 6? Le planteo la pregunta. ¿Todos saben cómo hacer el ejercicio hasta el 6 por lo menos? O sea, saben hallar plano tangente y saben hallar la matriz jacobiana de la composición. Bien, bien María. ¿De la matriz jacobiana tipo ejercicio 4 o de matriz jacobiana tipo ejercicio 5? Acá simplemente es matriz jacobiana, acá es matriz jacobiana de la composición. No, capaz hacemos alguno del 5, porque acá igual hay que hallar la común. Vamos a hacer uno de esos para empezar de a poquito. Entonces, ejercicio 5. Sí, las cuentas pueden ser larguísimas, sí. Es lo que tiene este tipo de cosas que uno se pone a derivar y hacer cosas y está feo. Pero lo importante es entender cómo se hace. Claro, porque digo, la cuenta después en el fondo la puede hacer una computadora, pero lo interesante es entender por qué se hace así, por qué el resultado da eso, etc. Entonces nos pide, por ejemplo, el diferencial. No nos pide ningún punto. No, que el diferencial en algún punto A de la función g compuesta con f, por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan cómo es la regla de la cadena para este caso? O sea, acá ya no nos sirve el arbolito porque el arbolito era de funciones de R a R. Y acá son de funciones de R2 a R2. ¿Se recuerdan qué es lo que dice la regla de la cadena? Ustedes tienen R2, van hasta R2 por F, y después van hasta R2 de vuelta por G. Entonces esta flecha de acá es G compuesta con F. Entonces G compuesta con F me agarra un punto acá y me lo tira acá. Y yo quiero derivar esa función. Derivar, o mejor dicho, hallar el diferencial de esa función. Entonces esto nos queda el diferencial en f de a de g evaluado en f, bueno, o sea, por la x, evaluado en f de x, por el diferencial en a de f, evaluado en x. No sé por qué lo escribí tan chiquito, voy a escribir más grande. Escribir lo mismo pero más grande. Diferencial en a de g compuesto con f es el diferencial calculado en f de a de g evaluado en f de x, vuelta la x de vuelta, compuesto con el diferencial en a de la función f evaluado en x. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que cuando
trabajamos con la matriz jacobiana, como la matriz jacobiana es la matriz asociada a esta transformación, ¿se acuerdan que hacer la composición de dos transformaciones lineales es equivalente a hacer el producto de las matrices asociadas? Entonces, en términos de jacobiano, es simplemente un producto de matrices. El jacobiano en A de G compuesto con F evaluado en un vector X va a ser el jacobiano en F de A de G evaluado en F de X por, como producto de matrices, recuerden que estos son matrices, J, o sea, la matriz jacobiana evaluada, perdón, calculada en A de F evaluada en X. Ahí esto acá es producto de matrices. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber visto esto teórico? Entonces, tenemos que, para calcular la matriz jacobiana de la composición G compuesta con F, tenemos que calcular estas dos matrices jacobianas. Entonces, empecemos con la de F. No lo voy a dejar copiar. Entonces, F de V es igual a E a la U coseno C, nada más. E a la U coseno de V, E a la U seno de V. Entonces tenemos que calcular la matriz en un punto genérico. De F, perdón. Entonces, ¿qué me queda acá en la primera entrada? Vuelvo un poquito. ¿Todos saben o todos se recuerdan cómo se hallaba la matriz jacobiana? Ahí, lo pongo igual, son 2 segundos. Lo pongo porque, por las dudas, si alguno no se acuerda, es, si a esto le llamamos F1 y a esto le llamamos F2, la matriz jacobiana es la derivada de F1 respecto a la primera variable, en este caso es U, la derivada de F1 respecto a la segunda variable, que en este caso es V, o sea que en la primera fila tengo el gradiente de la función 1, y en la segunda fila es igual pero con la función 2. Entonces la derivada de F2 respecto a la variable U, la derivada de F2 respecto a la variable V. Esa es la definición, o sea, no es la definición, se prueba de que queda eso. Entonces bueno, hay que hacer la cuenta. La derivada de F1 respecto a U nos queda igual. Y acá va a pasar lo mismo porque simplemente juega la exponencial. Entonces, como la derivada de la exponencial es la exponencial de vuelta, no pasa nada. Ahora, la derivada de F1 respecto a V, ¿qué nos queda? La derivada de F1 respecto a la variable V. Ahí va. ¿No? Tenemos que aplicarle la del producto, la derivada de la U vale 0, eso no pasa nada, y la derivada del seno es menos coseno. Entonces, menos E a la U coseno de V. Perdón, de F2 dije. De F2 viene acá. Menos E a la U cosenos de V. Y algo similar va a ser con... me estoy mareando yo. Acá viene menos U seno de V. Perdón. Y acá va a pasar algo similar. Cuando derivamos respecto a V, solo afecta a la parte del seno. Entonces queda E a la U coseno de V. Y esta es la matriz jacobiana de la función f evaluada en un punto A. Evaluada no, calculada en un punto A. A es algo de la forma V, nada más. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá?
Entonces tenemos la primera. Hay que hallar la segunda. Que es la matriz jacobiana de la función g en un punto de la forma f de a. Entonces, g, o sea, acá hay dos maneras de hacerlo. Una es hacer esta cuenta y calcular la matriz jacobiana eso, para que automáticamente nos quede el f de a. Y la otra es pensar un poquito cómo cambiaría si acá hubiese una i f de a. ¿Cómo lo vieron en teórico ustedes? ¿Cómo calculaban la matriz jacobiana de la función g calculada en f de a? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, sí, digo, la cuenta es esa, pero ¿cómo hacemos perdón, la fórmula es eso, pero ¿cómo hacemos la cuenta? Porque ahora hay que calcularla en un punto de la forma f de a la de g, no en un punto a. La copia aquí a g por mientras g es x sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, g de x y. Sí, sí, esa es la fórmula, Marco, perdón. Pero ¿cómo calculamos esta? O esta, si querés. Esa es la pregunta. ¿Se entiende la pregunta? Y, profe, ¿y si podemos calcular la jacobiana de G, vamos a decir, Ajá. y después la multiplicamos por el punto evaluado en F? No, cuidado, porque acá hay dos temas. Vos tenés la matriz jacobiana calculada en un punto y después la aplicás en otro punto. ¿No? Acá tenés que, esta es, por ejemplo, la matriz jacobiana de la función f calculada en el punto a aplicada al punto x. Ahí está, Entonces, esto es la matriz jacobiana de la función g sí. calculada en f de a aplicada a f de x. O sea, por las dudas acá x es un vector, ¿no? X es xy. O v, como quieran llamarle, pero. O sea, pero vas a hacer la cuenta en el fondo. Capaz que no lo vieron en teórico porque es la misma cuenta. Entonces, está la sutileza de que es en otro punto, pero la cuenta es la misma. Entonces, bueno, hay que derivar esto respecto a x. Esto vamos a llamarle como hoy g1 y g2. Entonces, la derivada de g1 respecto a x va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, x al cuadrado más y al cuadrado, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces nos queda menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2. Y esa es la primera entrada. Menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2. Entonces, lo que yo digo que si lo hacemos hacia lo bruto, ¿qué pasa?
acá tienen variables x, y, acá tienen variables u y v. Entonces, cuando ustedes multiplican las matrices, te van a quedar cosas con u, v, x e y. Y eso no puede ser, porque la función composición va de R2. Tiene solo 2 variables, no tiene 4 variables. ¿Y se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, antes de calcular esto, lo que tenemos que hacer es evaluar g en f de x. Entonces ahí va a depender de v. Entonces, la pregunta era esa, si en teórico lo vieron así. ¿O cómo lo vieron? ¿Sí, no? Primero evaluamos g. O sea, hay que hacer g de f de v, ver qué nos queda, y cuando nos queda eso, ahí hacemos la matriz jacobiana, porque entonces esa matriz va a depender de u y v. Entonces cuando multiplicamos por la otra, que también depende de u y v, nos quedan 2 variables nada más. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta. F era e a la u coseno, e a la u seno. Entonces, e a la u coseno de v, y abajo nos queda e a la 2u, ¿no? Porque nos queda e a la u al cuadrado, e a la 2u coseno al cuadrado de v más e a la 2u seno al cuadrado de v. Esto es e a la 2u por coseno al cuadrado de v más seno al cuadrado de v. Y bueno, lo de siempre. Coseno más cuadrado más seno al cuadrado vale 1. Y la segunda colada va a ser similar, va a ser menos e a la u seno de v sobre e a la 2u. Entonces, bueno, este se va con el 2, este se va con el 2. Así que g calculada en un punto f de v es coseno de v por e a la u. Si quieren lo podemos poner así, creo que es más fácil de derivar después. E a la menos u por coseno de v menos e a la menos u seno de v. Les digo que es más fácil para derivar porque así lo tenemos como un producto. Y la fórmula de derivar el producto es más cortita que la de derivar el cociente. Entonces ahora queremos calcular la matriz jacobiana en un punto f de v de la matriz de la función g. Entonces esto era g1, esto es g2. La derivada de g1 respecto a u me queda menos e a la menos u coseno de v. La derivada, perdón, sí, está bien, menos, baja el menos. La derivada de g1 respecto a v nos queda lo mismo, menos, no, pero con un seno, menos e a la menos u seno de v. La derivada de g2 respecto a u nos queda e a la u seno de v. La derivada de g2 respecto a v nos queda menos e a la menos u, acá falta un menos e a la menos u coseno de v. Entonces ahora sí ya estamos, porque tenemos esta matriz y tenemos la otra, que estaba por acá. Esta. Y las dos matrices solo dependen de u y v. Entonces cuando yo las multiplique van a seguir dependiendo solo de u y v. La jacobiana en un punto v de f. Entonces bueno, ahora hay que hacer el producto de estas dos matrices. ¿Se entiende por qué primero evalué g en f de u y v y después calculé la matriz jacobiana? Ya parece un detalle menor, pero es súper importante. ¿Sí? Sí, ojo, no es solo que queda más sencillo, sino que si la calculamos de una con estas variables, la matriz jacobiana de g en realidad está calculado simplemente en un punto B, no en un punto f de A. Y el punto B tiene coordenadas x y cualquiera, que no tiene una relación con f.
Y el problema es que tenemos una matriz que depende de x, y otra que depende de u y v. Cuando hagamos el producto nos va a quedar una matriz que depende de x, y u y v. O sea, tiene 4 variables. Y no puede tener 4 variables porque la función composición g o f va de R2 en R2. Entonces tiene 2 variables. Entonces, si mi jacobiana me quedó con 4 variables, algo mal hice. Entonces, la solución es esta. Es primero calculan g compuesta con f en un punto y v. Entonces, van a poder escribir la función g en función de las variables u y v. Y ahí aplican la jacobiana. Entonces, jacobiana en un punto u y v de la composición va a ser el producto de estas dos. Va a ser menos c a la menos u coseno de v menos c a la menos u seno de v. Lo bueno es que se van a ir muchas cosas porque van a quedar cosenos al cuadrado y senos al cuadrado. E a la menos u seno de v. Seno de v. Menos c a la menos u coseno de v. Por e a la u coseno de v menos c a la u seno de v. E a la u seno de v. E a la u coseno de v. Bueno, ahora es producto de matrices. Primera por el primera me queda menos c a la menos u por e a la u, eso es menos 1, por coseno al cuadrado. Entonces, menos coseno al cuadrado de v. Este es este por este. Más este por este. Y eso es menos seno al cuadrado de v. Estoy yendo un poco rápido, pero lo que estoy haciendo es que e a la menos u por e a la u vale 1. Porque suma los exponentes y queda e a la 0. Entonces por eso se me están desapareciendo las exponenciales. Si yo voy a seguir a la misma velocidad, si no se entiende me preguntan. Entonces esa es la primera coordenada. La segunda es este por este. Entonces va a quedar coseno de v, seno de v, más este por este. Y eso es menos seno de v, o sea, entre paréntesis, menos seno de v, coseno de v. Acá abajo tenemos seno de v, coseno de v, más este por este. Y eso es menos coseno de v, seno de v. Y en último va a ser este por este, que es menos seno al cuadrado de v, más este por este, hay un menos ahí, coseno al cuadrado de v. Entonces al final, esto es menos 1, esto es menos 1, esto es 0, ¿no? Porque tengo coseno de v, seno de v, menos seno de v, coseno de v, y esto también es 0. Entonces la matriz jacobiana en un punto u y v de la composición g compuesta con f nos quedó menos 1, 0, 0, menos 1. Si quieren, menos la identidad. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esto? Bien. Buenísimo. Entonces el ejercicio 4 sale así. Perdón, 3 sale así. Quedando más para hacer. Pero esa es la idea. Ojo que solo hice, en el C solo hice este, ¿no? El de G compuesto con F. Habría que ver cómo queda la de F compuesta con G. Que es al revés. La historia es la misma. Es la misma fórmula, la misma manera de hacerlo. Buenísimo. Entonces, déjenme hacer uno del plano tangente. Pero voy a hacer uno del ejercicio 7. El 6 es igual. Pero el ejercicio 7 porque trabajamos con las cuádricas. En particular la esfera, ¿tá? Porque la ecuación es linda, la de la esfera, y es fácil de hacerla. ¿Se acuerdan cómo es
cómo se halla el plano tangente a una superficie? No. Profe, si existe el plano tangente es diferenciable en el punto, ¿no? Eh, es una buena pregunta. Porque en realidad, a priori necesitas que existan las derivadas parciales, pero no sé si necesitas que sean continuas. Pero sí, supongo que sí, que localmente sí, porque si no te pega un salto y no te queda un plano. Así que sí, localmente tiene que ser diferencial en el punto. Por lo menos en una bolita muy cerquita, las derivadas parciales tienen que ser continuas. Ah, entonces se podría hacer como el producto interno del gradiente por el, Exacto, por el. que es el Taylor de orden 1. Ahora vamos a relacionarlo con eso. Entonces, ustedes tienen un dominio U y tienen el gráfico arriba. El gráfico no sé qué va a ser. Puede ser. Esto tiene 3 dimensiones. Entonces ustedes agarran un puntito X, y tienen un punto acá que es X, Y, F de X, Y. Entonces este es el gráfico de F, lo que está arriba. Y ustedes quieren construir un plano que sea tangente en ese punto. O sea, que solo toque a la superficie en ese punto. Entonces, de álgebra lineal, ¿cómo o qué necesitan para hallar un plano? Ahí va, dos vectores directores. Entonces, la gracia es que tenemos dos vectores directores canónicos, digamos, que son la derivada de f respecto a x y la derivada de f respecto a y. Ahí va, hay un punto que pertenece. Entonces, como son derivadas, son tangentes. Siempre las derivadas son tangentes a la gráfica, tanto en R como en Rn. Y aparte son LI, porque están en direcciones ortogonales. Una está en la dirección de X y la otra está en la dirección de Y. Entonces tenemos dos vectores LI y tenemos el punto que pertenece. El punto que pertenece es XY, F de XY. Entonces tenemos todo lo necesario para construir el plano tangente. Bien. Hay varias maneras de verlo, pero una es el Taylor de orden 1. Taylor de orden 1. Entonces les dice que, o sea, el Taylor de 1 les dice que F de XY más H1, H2, o sea, ustedes se mueven un poquito, si quieren a 1, a 2, es igual a la función en XY más el diferencial calculado en XY de la función f aplicado al vector XY menos, acá tengo un, déjenme poner X0 y 0, X0 y 0, XY menos X0 y 0, más un resto, el resto de XY. Entonces, el plano tangente lo pueden ver como que es la gráfica de esta función, hasta acá, sin el, perdón, hasta acá, sin el resto. Entonces, la ecuación del plano tangente es z igual f de x0 y 0 más el diferencial más el diferencial en x0 y 0 de f evaluado en xy menos x0 y 0. Parece súper complicado, ¿no? Porque hay que calcular el diferencial y no sé qué. Ahí va, bueno. Sí, sí, supongo que sí, que la nota de Fiori lo explica bien porque está súper explicada esas notas. Pero la gracia es que
nosotros sabemos cómo es esto cuando tenemos una función de Rn a R, en este caso de R2 a R. ¿Cómo era el diferencial de una función cuando tenemos una función de R2 a R? ¿Se acuerdan? Bueno, si quieren cambio la pregunta, ¿cómo queda la matriz jacobiana del diferencial cuando tenemos una función de R2 a R? Es el gradiente, exacto. ¿No? Por lo de hoy, si el diferencial en general es una matriz que tiene los gradientes de cada función componente, cuando tenemos una función sola nos queda el gradiente. Y eso aplicado a un punto es simplemente el producto escalar. Entonces, el diferencial de x0 y 0 de la función f aplicada en el punto xy menos x0 y 0 nos queda el producto interno, o el producto interno entre el diferencial de f evaluado en x0 y 0 con xy menos x0 y 0. Entonces tenemos todo, porque esto lo sabemos calcular, esto lo sabemos calcular, esto lo sabemos calcular, o sea, esto simplemente queda x menos x0 y menos y0, y el producto escalar lo sabemos hacer. Entonces ahí nos queda todo. Vamos a ver un ejemplo con la esfera. ¿Hasta acá hay alguna duda? Entonces, veamos. Ejemplo, esfera. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de la esfera? Piensa en la esfera central de origen, nomás de radio 1, para hacerla bien fácil. ¿Cómo quedaba la ecuación de la esfera? La raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Sí, sin la raíz, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Ah, data. Claro. Yo estaba pensando en general. Sería la norma al cuadrado. Claro, es la norma al cuadrado igual 1. Entonces tenemos que, a partir de la ecuación de la esfera, encontrar quién es la función, f. Entonces, queremos una función f cuyo gráfico nos dé la esfera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A partir de esta ecuación. ¿Se dan cuenta de eso? ¿A qué le llamas un genérico? A una genérico, punto genérico. Bueno, el punto genérico va a ser, en vez de x0 y 0, va a ser xy. Vos decís acá que no pasa nada. No, lo dejás como x0 y 0. Y no. ¿Qué pasa? El radio. Y Bueno, puede despejar z, por ejemplo. no cambia nada, mirá, fíjate. No, está bien, vamos a hacerlo. Con el radio genérico. ¿Está? Centrales de origen y que sea cualquier radio. Radio al cuadrado le pongo para que sea. No va a cambiar nada porque es una constante. Entonces cuando ustedes deriven acá en el gradiente y todo eso se va a ir. Pero eso es así, ustedes igualan esto a 0, pasan el r al cuadrado restando, y una vez que logran igualarlo a 0, lo que le queda del lado que no está al 0 es la función. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Por qué es eso? Bueno, porque, fíjense en esto, si x y z pertenece a la esfera, ¿verdad? Entonces se cumple esta ecuación. Pero entonces f de x y z es 0. Porque si el x y z pertenece a la esfera, esto de acá se r al cuadrado. Y viceversa, si esta cuenta da 0, entonces el punto pertenece a la esfera.
Entonces lo que logramos es que los x, y, z que están en S1, voy a poner un R minúscula para indicar el radio, son los mismos x y z, tal que f de x y z es igual a 0. ¿Sí? ¿Logran ver a eso? Acá no es. Brian, me perdí un segundo. ¿Qué vendría a ser S1R? Eso mismo. Eso. Esta es la esfera de 2 dimensiones, o sea, en R3 de radio R. Ah, bien, genial. Si lo que digo es, si un punto está en la esfera, cumple esta ecuación. Pero entonces, cuando yo evalúo la función me da 0, porque si x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es r al cuadrado, esto es r al cuadrado. Y r al cuadrado menos r al cuadrado vale 0. Entonces, esta sería una dirección. Si el punto está en la esfera, la función vale 0. La otra dirección es, si la función vale 0, si esto es igual a 0, bueno, pasen despejando el r al cuadrado y tienen que el punto cumple la ecuación de la esfera. Entonces, esa es la otra dirección. Por lo tanto, los puntos que están en la esfera son exactamente los mismos para los cuales esta función vale 0. O sea, es la curva de nivel, si quieren, 0 de esta función. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, de vuelta, ¿por qué queremos esto? Bueno, porque necesitamos que alguna curva de nivel de esta función sea nuestra figura, para poder calcular el plano tangente. Entonces, ahora vamos con la definición. Punto genérico. Punto genérico va a ser de la forma x0 y 0z0. Y no sé cuánto vale. Entonces, en la ecuación del plano tangente en x0 y 0z0, que es tangente a la esfera de radio R, es, y voy a repetir la fórmula de arriba, es z igual f de x0 y 0z0 más el producto interno entre el gradiente de f en x0 y 0z0 con x menos x0, y menos y0, z menos z0, y menos y0, y0, z menos z0. Entonces, bueno, esto simplemente va a ser x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces tengo que calcular el gradiente en un punto genérico. Bien. Entonces vengo a la función y calculo el gradiente. Entonces la derivada de esto respecto a x es 2x. Evaluado en un punto de x0 y 0z0 va a ser 2x0. La derivada respecto a y es 2y. Evaluado en un punto de x0 y 0z0 va a ser 2y0. Y así con todos. 2z0. Así que en el fondo esto es 2x0 y 0z0. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende por qué queda eso el gradiente? Sí. Entonces ahora tengo que hacer ese producto interno. Tengo que hacer el producto interno. Saco el 2 para afuera, porque se acuerdan que los escalares los podemos sacar para afuera. Y tengo el producto interno entre x0 y 0z0 con x menos x0, y menos y0, z menos z0.
Esto es igual a 2 veces x0 por x más y0 por y más z0 por z menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. Y esto que está acá, ¿cuánto vale? O sea, x0 y 0, z0 es un punto de la esfera. R al cuadrado. Pero entonces, el plano tangente tiene ecuación de en x0 y 0, z0 de la esfera de radio R, tiene ecuación z igual lo que va de la función en x0, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado menos r al cuadrado. Vale 0 directamente, ¿no? O sea, esto es 0. Entonces ni siquiera lo pongo. Sí, z por z0, sí. O sea, lo primero vale 0 porque x y z son puntos de la esfera. Y habíamos dicho que los puntos de la esfera son justo lo que hacen que la función valga 0. Entonces simplemente me queda el gradiente, que es 2 x0 por x más y0 por y más z por z0 por z menos r al cuadrado. Y esa es la ecuación del plano tangente. En el punto x0 y 0 z0. Ustedes cambian el punto, cambia el plano. Veamos un ejemplo de GeoGebra para ver que hicimos bien las cuentas. R igual a 1 y, por ejemplo, x0 y 0 z0 igual 1, 0, 0. Para hacer las fáciles las cuentas. Entonces, el plano tangente en el punto 1, 0, 0, simplemente de ese 2, si no se le pone nada es porque el radio es el 1, es z igual 2 veces x menos 1. Porque el y vale 0, el y0 vale 0, el z0 vale 0, r vale 1, así que nos queda esa ecuación. Veamos que efectivamente es un plano que es tangente a la esfera en el punto 1, 0, 0. Calculadora 3D. Ecuación de la esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Punto P va a ser el punto que queremos calcular, el 1, 0, 0. En ese puntito azul ahí es donde queremos ver si el plano es tangente. Y nos quedó z igual 2x menos 1. Z igual 2 x menos 1. Y algo hice mal porque no quedó tangente. Tenía que haber quedado vertical. 2x, nada más. ¿El punto no era 200 o no? Capaz de leí muy. ¿Cómo, perdón? Pusiste 200. Ah, no, es un 1. Leí mal. Bueno. Algo me equivoqué, déjenme ver en qué. Vieron acá no es tangente, corta la esfera. Acá en esta parte la está cortando. Para que sea tangente tiene que ser un plano vertical. Entonces, a ver. Estoy leyendo el chat a ver qué dijo Joaquín. Se debe hacer un vector normal que tiene que ser colineal al radio y anclarlo a un punto del borde. Sí. Ya vos lo querés pensar como álgebra lineal. Tenés un vector normal, tenés un punto que pertenece y vos con eso podés construir el plano tangente. O sea, construís un plano. Sí, lo podés pensar así. Déjame ver qué fue lo que falló acá. El gradiente lo hicimos, quedó que 0 gris, eso está bien. Menos x0 al cuadrado, menos y0 al cuadrado, menos z0 al cuadrado.
Tiene que ser 2x el plano. Pero, a ver. No, x igual 1 me da el plano tangente. X igual 1. Si acá fuese z, si z vale 0. Ah, está, es por eso. Ya. Sí, algo que lo tuve en cuenta. ¿Cuánto vale el z en ese punto? Estamos en un punto en la forma 1, 0, 0. O sea, tiene altura 0 acá. Entonces el z en realidad vale 0. ¿Se dan cuenta? Estoy en el eje X, estoy en el plano XY. Pero entonces nos queda 0 es igual a 2x menos 1. 0 es igual a x menos 1. 1 es igual a x. Y esa es la ecuación del plano tangente. Que ahora sí tiene sentido, porque si tenemos la esfera, déjame dibujar la esfera, a ver. Tenemos los ejes Z, X, Y. Estamos parados acá, en el 1, 0, 0. Entonces el Z vale 0, porque estoy en el eje X. Y el plano que acá es tangente es el plano X igual 1. Que es este dibujo que está acá. El celeste es el plano X igual a 1, que es tangente a la esfera en ese punto. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Si llega a ver el GeoGebra más o menos cómo queda. Ahí se fue. ¿Para qué? Ahí. Entonces ahí tenemos cómo hallar el plano tangente. Entonces, bueno, el ejercicio 6 y 7 van eso. Acá ya tienen la función, o sea, f de xy es esa función. Entonces ya está, tienen la f, tienen el método y tienen el punto donde quieren calcularlo. O sea, x0 sería, por ejemplo, acá sería 1 y ahí 0 sería 1. Aplican la fórmula. Y para hacer esta pueden hacer esos jueguitos. Pasan todo la ecuación, o sea, saben la ecuación del cono, de la esfera, lo que sea. Pasan todo por un lado, cosa que quede igual a 0. Lo que queda del lado distinto a 0 es la función, y ahí trabajan. Entonces, otra manera de hacerlo, es lo que decía Joaquín, la explico porque capaz que a alguien le sirve más. O sea, es más geométrica la intuitiva, es más geométrica la idea, y está bueno. X, Y, Z. Si vos acá tenés algo, vamos a hacerlo más así. Tenés un punto por acá, punto P, y vos querés un plano que sea tangente en ese punto, entonces te alcanza con conocer un vector normal. Acá. ¿Se acuerdan que si conocemos un vector normal y conocemos un punto, también podemos construir un plano? Porque entonces la ecuación del plano nos queda, que son los x menos p1 y menos p2, z menos p3, con el vector normal igual 0. A p, el punto P es P1, P2, P3. Esta era otra manera de hallar un plano. Y la idea geométrica detrás de esto, si se recuerdan de Alfred Viñales, es que
x menos p1, y menos p1, z menos p2 es, agarras un punto x y z, y es un vector que apunta hasta acá. Va de p al punto x y z. Entonces justamente los puntos que están en el plano son los que son ortogonales con el vector normal. Porque justamente el vector es normal al plano, o ortogonal al plano. Entonces solo van a estar los puntos que estén en el plano. Entonces acá forma 90 grados, el producto escalar este me da 0. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hallan este vector normal? ¿Cómo lo hiciste, Joaquín, vos? Uno genérico. No, pero depende de tu superficie y del punto. ¿El producto vectorial de quién? Va por ahí. Bien, supongo que sea que te referís. O sea, profe, agarré las derivadas parciales y construí unos vectores con las derivadas parciales Ahí y va. está ese punto vectorial. Esa es la idea. O sea, ustedes acá van a tener el vector de coordenadas P1, P2, derivada de f respecto a x en P1, P2. Acá van a tener, que son los dibujos de ahí arriba. Bien. P1, P2, derivada de f respecto a y en P1, P2. Y son dos vectores que son tangentes a la superficie en ese punto, por lo tanto viven en el plano tangente y son LI. Y no solo son LI, sino que son ortogonales. Y eso simplifica las cuentas. Entonces en el vector normal lo pueden agarrar como el vector. Perdón, acá me equivoqué los vectores. No son estos los vectores. O sea, el vector S es el que está en el punto, pero lo tenemos que derivar. Entonces queda 0, 1, 1, 0. Entonces, el vector 1, 0. Derivada de f respecto a x en P1, P2. Con, no me acuerdo si, ¿cómo veían el producto vectorial? ¿Así o así? ¿Con qué lo hacían ustedes en Gal? Ambas. Pongo este para que quede más claro, no sé. Ahora igual escribo lo que es. Con 0, 1 la derivada de f respecto a y en un punto P1, P2. Esto es producto vectorial. Entonces está, una vez que tienen el vector normal, vienen acá, hacen el producto y van a 0 y lo que le queda es la ecuación del plano tangente. Entonces, es otra manera de hallar el plano tangente. Bien. Entonces, voy a leer la pregunta de María Paz. En el set tenés que checar que sean diferenciables en el punto. ¿Cuál es el 6? Bueno, podés decir que sí si querés, pero justo en ese caso es fácil hacerlo, ¿no? Porque son funciones lindas. Tipo, el 6a es un polinomio, eso es diferenciable. El 6b es suma de cosenos y senos, eso es diferenciable. Y el c también. Pero recordate que para que sea diferenciable tenemos la condición, aquel teorema de condición suficiente, que es que las derivadas parciales sean continuas en un entorno. Si vos tenés que en un entornito del punto las derivadas parciales son continuas, automáticamente la función es diferenciable. Entonces, como estas funciones son lindas, porque son lindas me refiero a que son polinomios, cosenos, exponenciales, las derivadas parciales van a ser recontra continuas. Así que si querés, sí, aclaralo. Como las derivadas parciales son continuas, la función es diferenciable, bla, 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 bla. Pero digo, la cuenta en sí es fácil de verlo. Buenas. Entonces, ¿dudas hasta acá? Sí, Joaquín, vamos a ver Taylor, esa es mi idea.
te quería comentar un poquito de cosas nada más sobre el plano tangente. Para motivar un poco. Yo no sé si ustedes van a llegar a ver estas cosas porque son más de geometría o topología más avanzada, más en R más grandes. Pero ¿vieron en teórico cuál es la utilidad del plano tangente? Yo supongo que no porque no lo usamos, pero... Bueno, máximos y mínimos, sí. Puede ser. La utilidad en el fondo es que nosotros sabemos hacer cálculo en RN. Sabemos derivar, integrar, sumar, multiplicar cosas de RN. Ahora, imagínense que ustedes viven adentro de una esfera. O sea, no vean la esfera encajada adentro de R3, sino que están en la esfera. O sea, no piensen en la esfera como un subconjunto de R3, sino que piensen en la esfera. Ustedes son una hormiga que vive en la esfera. Y no saben que eso está en R3. Viven ahí como que estuviéramos en el planeta Tierra y no sabemos que tenemos 3 dimensiones. ¿Cómo hacemos cálculo ahí? Porque ahora las cosas no son rectas como antes en RN. Entonces las cuentas que hacíamos antes no van a servir acá. Y la gracia es que con el plano tangente lo podemos hacer. Porque en cada punto, si la superficie que están trabajando no es muy fea, tiene un plano tangente. Entonces localmente... O sea, ¿qué quiere decir tener un plano tangente? Quiere decir que localmente sos casi ese plano. Pero el plano tangente en la superficie es algo, o sea, es R2, ¿no? Movido o algo, pero es isomorfo de R2. Y en R2 sí sabemos hacer cuentas. Entonces, aunque no sepamos hacer cuentas en algo curvo, con el plano tangente, en cada punto podemos hacer las cuentas porque estamos trabajando en un R algo al final, si trabajamos en el plano tangente. Simplemente para contarles por qué es eso, es súper importante después. Si ustedes siguen estudiando matemática, el plano tangente aparece en todos lados. Yo como lo vi en este curso era como, bueno, se halla así, no sé para qué sirve mucho, pero es un plano ahí tangente. Pero es súper útil después. O sea, está bueno. Bien. Entonces, el 8 es un poquito más teórico. ¿Alguien intentó hacer el 8? El 8 dice que tienen una función y les pide probar que los planos tangentes, todos los planos tangentes tienen un punto en común. Entonces, les cuento una sugerencia. Intenten hacerlo, si no les sale, lo vemos la que viene. Pero me gustaría que lo intenten porque justo es un ejercicio un poquito más teórico. Entonces está bueno que se sienten e intenten hacerlo. Pero la idea sería calcular el plano tangente en un punto genérico, o sea, sin asumir que están en un XY en particular, sino un punto genérico. Y una vez que están en ese punto genérico, fijarse que al variar ese punto, los planos se cortan todos en un punto. ¿Ustedes se acuerdan de Gal 1, perdón, que dos planos en R3 o son paralelos o se cortan en una recta? ¿Se acuerdan de eso? O sea, el ejemplo que yo siempre uso es: la pared es un plano, el techo es otro plano, y ustedes miran la intersección de la pared con el techo y les queda el borde, que es una recta. Pero después, si tienen tres planos, puede pasar que dos planos se intersecten en una recta. O sea, si agarramos a dos, voy a hacer un dibujo medio raro a ver si me sale. Tienen un plano, tienen otro plano, entonces estos dos se intersectan en una recta. No sé, va a ser algo ahí. Pero puede ser que tengan un tercer plano. Y que este plano se intersecte con el verde, por ejemplo, en otra recta. Entonces, en el fondo, los tres planos se intersectan en un punto. Aclaro eso porque digo, dos planos nunca se pueden intersectar en un punto, pero más de dos planos sí se pueden intersectar en un punto. Simplemente porque después se empiezan a hacer interacciones rectas.
Y las rectas pueden ser perpendiculares, perdón, pueden ser paralelas, o se cortan en un punto. O pueden ser ortogonales en R3, ¿no? Y no se corten. En R3 la puedes levantar un poquito y no se corta, pero la gracia es ver que todos los planos tangentes se van a cortar en un punto. Si bueno, intenten hacerlo, la sugerencia es esa: calculen el plano tangente en un punto genérico y bueno, después traten de probar eso, que todos van a tener un punto en común. Entonces, pasamos al 9. El 9 trabaja con transformaciones lineales. En la parte A es una transformación lineal de Rn a R y les pide hallar las derivadas parciales de esa transformación lineal. O sea, en el fondo recuerden que una transformación lineal es una función que tiene ciertas propiedades, pero es una función. Entonces, como es una función, tenemos derecho a derivarla. Entonces, va medio de la mano del ejercicio 4 parte D. ¿Cómo son las transformaciones lineales que van de Rn a R? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Una transformación cualquiera, lineal. De Rn a R, ¿cómo es? ¿Cómo es T? De Rn en R, lineal, en general. Ahí va, lo que hace es que T de X, X1, X1, X2, Xn, como es lineal, no tiene otra cosa que hacer combinación lineal con escalares de las entraditas estas. O sea, A1 por X1, más A2 por X2, más AN por XN. Donde los A son escalares, son reales. Y no puede hacer otra cosa, porque es lineal, justamente. No puede multiplicar dos variables porque eso no es lineal. No puede haber cosenos, senos, polinomios o tangentes porque no es lineal. La única manera que sea lineal es esta. Pero entonces ya está. Si ustedes saben que tiene esta forma, ahora calcular las derivadas parciales es bastante sencillo. Porque tienen la forma explícita de cómo es la función, entonces pueden calcular las derivadas parciales. ¿Cómo queda, por ejemplo, la derivada parcial de t respecto a una variable xy cualquiera? ¿Qué me va a dar? Ahí va. Evaluada en el punto no sé qué, va a dar el coeficiente, el AI. Porque todas las otras variables las tengo que dejar fijas, entonces cuando la derivo me da 0, y cuando voy a la parte que tiene AI, xy, como es un polinomio de grado 1, cuando lo derivo, me da la constante. Y entonces, ahí terminó el ejercicio, ¿no? La parte A. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cómo me va a quedar el gradiente de t? En un punto x1, xn. Va a ser el vector que tiene los A. ¿Lo ven a eso? ¿No? Porque si cada derivada respecto a xy me da el AI, entonces la derivada respecto a x1 me da 1, la derivada respecto a x2 me da 2, y así sigue. Y esto dijimos que era el diferencial, o sea, en realidad la matriz asociada al diferencial. Entonces, ¿cómo vinculo yo esto con el ejercicio 4 que decía hoy? Fijarse que en el fondo t, la transformación lineal, lo que está haciendo es el producto escalar entre A1, AN, con X1, XN.
porque lo que está haciendo es cada variable me la está multiplicando por un coeficiente. Esto es el producto escalar. Y esto sería la matriz asociada. ¿Se acuerdan que, capaz que no se acuerdan del ejercicio 4 que estoy hablando, pero era este de acá, que teníamos una matriz, que era la matriz cualquiera, multiplicada por un vector, y les pedía calcular el diferencial de esa función. Esta es una función de transformación lineal que va de RP a RQ. Entonces, este es un caso muy particular, porque es una transformación lineal que va de Rn a R. A no es nada más que la matriz asociada a T en la base canónica. Canónica N, canónica 1. Pero coincide con el diferencial. Y acá de vuelta, esto es porque es una función lineal. Y recuerden que el diferencial es la mejor aproximación lineal. Pero si ya sos lineal, la mejor aproximación sos vos mismo. Es como cuando en cálculo 1 calculaban la recta tangente de una recta. La recta tangente de una recta es ella misma. Ustedes agarran un punto y tienen que hacer una recta que sea tangente. O sea, que aproxime bien linealmente. Bueno, pero ella misma ya aproxima bien linealmente. ¿Y se acuerdan de ese tipo de resultados de cálculo 1? ¿Sí? Entonces acá pasa lo mismo. Como la transformación ya es lineal, la mejor aproximación va a ser el diferencial, pero es ella misma. Entonces, en el fondo, lo que te está diciendo esto es que, como t es lineal, la función simplemente es el diferencial. Es decir, diferencial de t, perdón, diferencial de t evaluada en x1, xn, aplicada al punto a1, a n. Que por lo que decíamos antes, esto que está acá arriba. Es el gradiente, terminando el producto interno entre gradiente y este punto. Y el x1, perdón, xy. Simplemente eso para relacionarlo con el caso de ahí. Entonces ahora dice, sea una matriz simétrica n por n y q de Rn en R la función dada por esto que está acá. Ahí tiene la forma explícita. Veamos un ejemplo en R2 de qué es eso. Parte B. En R2, o sea, es el famoso formas cuadráticas. No sé si recuerdan eso de álgebra lineal. En R2, si A es igual a A1, AB, CD, entonces XY por A, no, vamos a taparlo así. Un vector V por A por V transpuesto es XY por ABCD por XY. Y esto me queda A por X al cuadrado más BXY más C y X más D y al cuadrado. O sea, no es obvio de verlo, hay que hacer la cuenta. Yo puede que ya la he hecho muchas veces y más o menos me acuerdo lo que queda, pero es hacer el producto. Hacen el producto de esto con esto, por ejemplo. Eso le da un vector columna y lo que le dan, hacen el producto con eso. Entonces, esto es en R2. Lo que está diciendo la función Q de X1, X2, Q de X1, X2, queda A por X al cuadrado, más BXY, más C y X, más D por Y al cuadrado. Pero tiene una hipótesis extra en el ejercicio que le dice que la matriz es simétrica. Entonces eso le ayuda mucho porque todos los coeficientes así son iguales. Entonces, en realidad B y C son iguales, y como XY y X es iguales, esto es 2 veces B por XY. Porque B es igual a C. En el caso general es que todos los coeficientes, por ejemplo, A y J, va a ser igual a AJI. Entonces, cuando desarrollan eso, le van a quedar A y I por XY al cuadrado, más 2 veces A y J por XY y J, y así van.
entiende cómo queda la función? ¿Sí? Entonces, nuevamente les pide calcular las derivadas parciales de eso. Entonces, hay dos maneras. Si se sienten cómodos trabajando con esta notación, pueden calcular las derivadas parciales ahí. Si no se sienten cómodos con esto porque no saben bien cómo manipularlo o lo que sea, mi recomendación es, vean el caso n igual 2, vean el caso n igual 3 y traten de extrapolar la información cómo va a quedar el caso general. O sea, lo que voy, traten con este caso que es bien particular, cómo quedaría, por ejemplo, la derivada de q respecto a x1. ¿Cómo quedaría respecto a x2? Después hagan un caso con n igual 3 y hacen lo mismo. Y bueno, van a ver ciertas similitudes, entonces traten de extrapolar esa información al caso general. Y si se sienten cómodos con esto, lo pueden hacer de una. ¿No? Porque saben que la derivada es la suma de las derivadas, y cuando van a derivar cada uno de estos cositos, usan la regla del producto. XY por XJ tienen que derivar eso. ¿Se entiende cómo hacerlo en caso general, así sin nada? Sí, si no lo explico igual. Por más que no lo vayan a usar, lo explico porque está bueno. Si ustedes tienen que Q de x1, xn es igual a la suma de ij desde 1 hasta n de aij por xy, xj, ustedes saben que la derivada es una función lineal, o sea, es un operador lineal. Entonces va a ser la suma de i igual j hasta n de la derivada de las cosas que están adentro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si ustedes tienen una suma de muchos términos, que son finitos términos, cuando derivan le queda la suma de las derivadas. Simplemente estoy usando eso. Y ahora quiero ver cómo me queda esto. Primer paso, los escalares salen para afuera. Otra vez porque derivar es lineal. Y acá aplico la regla del producto. Esto es la derivada de xy respecto a xy por xj más xy por la derivada de xj sobre xy. ¿Me van siguiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? O sea, díganme porque capaz que estoy yendo muy rápido y se están perdiendo. Ese sí es que me van siguiendo o que estoy yendo muy rápido. ¿Sí? Bien, bien. ¿El resto? Entonces, ¿cuánto va a quedar la derivada de xy respecto a xy? O sea, estoy pensando xy como función y al mismo tiempo como variable. O sea, la función sería f de x1 xn es igual simplemente xy. Entonces, ¿cómo queda la derivada de xy respecto a xy? O sea, es lo mismo que decir la derivada de x respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de la función x respecto a x? Es 1. Esto es 1. Y esto, hay dos opciones. Lo voy a escribir más grande esa parte porque no se entiende nada de lo que dice. Dice, la derivada de la función xj respecto a xy. Entonces acá hay dos opciones. Si j es igual a y, da 1. Si j es distinto que y, da 0. Porque es como hacer la derivada de y respecto a x, por ejemplo. Eso da 0, pero la derivada de x respecto a x da 1. Entonces esta es la famosa delta de Kronecker. ¿Se acuerdan? ¿La vieron alguna vez? La delta de Kronecker. En álgebra lineal se usa mucho. Esto es 1 si y es igual a j, 0 si y es distinto de j. ¿Sí? ¿Entienden por qué queda eso?
Entonces voy a escribir lo que tenemos hasta ahora. La derivada de la función q respecto a la variable x, y va a ser la suma desde i y j igual 1 hasta n de los coeficientes por xj más la delta de Kronecker xy. Porque esto era 1 por xj, me queda xj, xy por la delta de Kronecker. Pero ¿cuál es el tema acá? Que esto sobrevive solo cuando i es igual a j. Si no, siempre me da 0. Entonces yo puedo separar la suma en i igual j igual 1 hasta n de a y j de xj más la delta en ij x y más el resto de sumandos, más la suma desde i j igual 1, pero con i distinto de j, hasta n de a y j por xj más la delta de ij xy. Ahora, ¿cuánto vale esta delta acá? Estoy en el caso en que estoy sumando cosas donde i y j valen lo mismo. Voy a escribir distinto esto. Vamos a ponerlo así. Le di j igual a 1 y le pido que i sea igual a j. O sea, acá sumo lo que i son igual a j y acá sumo los que i son distintos de j. Entonces, ¿qué pasa con la delta cuando i es igual a j? ¿Cuánto me da cuando i es igual a j? Vale 1. Pero aparte, como i es igual a j, yo a esto lo puedo llamar como xj. Y esto de acá es AJJ, por ejemplo. O A y I, como quieran llamarle, pero son iguales. Y por otro lado, cuando I es distinto de J, la delta vale 0. Entonces esto me va a quedar. Como XJ es igual a XJ, esto de acá es 2XJ. El 2 lo puedo sacar para afuera. Entonces me va a quedar 2 veces la suma desde IJ igual a 1 con I igual a J. Bueno, I igual a J ya lo manejé ahora. Porque pongo A. Podemos poner así. Desde I igual 1 hasta N. De A y I por X y. Bien. Más la suma desde IJ igual a 1 con I distinto de J hasta N de AIJ por XJ. O sea, hay muchos detalles para entender, por eso les decía que el caso general, hacerlo con la fórmula así nomás es un poco tedioso. Si no se sienten cómodos con estos razonamientos o estas manipulaciones, hagan lo otro. Agarren el ejemplo de una matriz 2×2, calculen el Q como hicimos arriba, esto que está acá. ¿Dónde quedó? Bueno. En algún lado estaba, acá, esto. Este sería el Q, pues acá lo pueden derivar. Después agarran una matriz 3×3 y vean que pasa lo mismo. Y traten de traspolar esa información. Podemos chequear con la cuenta que hicimos recién que están bien, que, o sea, que coincide con lo que sabemos. Ya, vamos a fijarnos eso y ya pasamos rapidito a Taylor. Esta es la derivada de Q respecto a X y. Entonces en este caso, la derivada de Q simplemente le llamo respecto a X, porque tengo dos variables. Entonces, esto es X, esto es Y. Va a ser 2 veces la suma desde I igual 1 hasta 2, ¿bien? Porque estoy trabajando en R2, de A y I por XY, más la suma
de ij igual 1 con i distinto de j, hasta 2, de vuelta porque estoy trabajando en R2, de aij xj. aij xj. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es que x1 es x, x2 es y. Entonces desarrollo esto. Esto es 2 veces A11 por x1, o sea, por x, más A22 por y. ¿Y eso dónde sale? De acá. Yo derivo esto. Me quedó un problema, ¿no? Porque no puede aparecer la y. Está bien. Derivo esto respecto a x, me aparece el 2ax. Y las derivadas de esto van a aparecer en el otro término. Y acá tenemos x y acá tenemos xj. Entonces acá van a aparecer el bi más el ci, que sería el A12 por x2 más el A21 por x2. Acá tenemos x1, acá tenemos x2. De vuelta, si se sienten cómodos con el caso, digamos, con un n fijo y entendiendo bien cuál es la matriz y eso, es súper válido. Hagan eso para n igual 2, n igual 3 y extrapolan la información. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, repasamos un poquito cómo es Taylor y vemos algún ejemplo rapidito. Lo voy a escribir para dos variables. Bueno, en realidad no. Lo escribo para todas las variables y vemos algún ejemplo en R2 para que sea más fácil las cuentas. Tenemos una función f que va de un abierto de Rn en R que sea ck más 1. Recuerden, esto es que la función es continua y que todas las derivadas hasta el orden k más 1 son continuas. O sea, es mucho más que diferenciable. Tenemos esto, tenemos A, un punto en el dominio. Entonces, Taylor nos dice que f de A más h, ojo que ahora h es un vector de Rn, porque A es un vector de Rn, si yo le quiero sumar algo, tengo que sumar un vector de Rn, no le puedo sumar un escalar. Entonces, f de A más h es f de A más el diferencial calculado en A de f evaluado en h, más un medio por el diferencial segundo, que ahora vemos que son estas cosas, evaluado en h al cuadrado, más, diferencial segundo evaluado en h de vuelta, perdón, más, y seguimos así hasta 1 sobre k factorial, el diferencial k, calculado en a, de f evaluado en h, más un resto de h. Donde el límite, cuando h tiende a 0, del resto de h sobre la norma de h es igual a 0. O sea, lo que cumple siempre el resto de Taylor. Acá es cuando tiende a 0, 0, 0, 0. Es un vector. O sea, cuando todas las coordenadas del h tienden a 0, eso tiende a 0. Entonces, este es el desarrollo de Taylor de orden K. Es la fórmula general. Sí, tenés razón. Sí. Esa es la gracia. Entonces, esto ya saben cómo calcularlo. Es lo que venimos trabajando, la matriz jacobiana, lo como quieran llamarlo. Veamos cómo es esto. El diferencial segundo en un punto A de f.
Esto tiene que ser algo, es una transformación que ahora no es lineal, es una función nada más, que toma en cuenta todas las derivadas de orden 2. Por eso es del diferencial segundo. En la jerga cotidiana es lo que se llama, o sea, la matriz asociada a esto es la famosa hessiana. ¿Hablaban de eso en el teórico de la hessiana? Sí. Entonces la matriz asociada al diferencial de segundo orden, diferencial en A de segundo orden, es la matriz hessiana. Que les recuerdo cómo es igual. En R2 nos queda f, la segunda derivada de f respecto a x, f de xy, f de yx, f de y. En R3 es similar. Es, Profe, ¿se te está cortando o soy yo? no sé, ¿el resto me escucha bien? ¿Está cortando? Bueno. Simplemente estoy escribiendo las matrices estas. Cuando vaya a decir algo importante les aviso y vemos si se corta o no. ¿Bien? F de xx, f de xy, f de xz, f de ii, f de zz, f de ix, f de iz, f de... acá me mareé. F de y que va con este... No. Acá viene f de z, x, ahora sí. Y acá viene f de zi y acá viene f de iz. En particular, les queda una matriz simétrica, ¿tá? Porque como están pidiendo que las derivadas hasta la derivada k más 1 sea continua, tiene el teorema de Schwarz. Sí, la hessiana es la matriz asociada al diferencial segundo. O sea, cuando ustedes vienen en el desarrollo de Taylor, esto de acá, la matriz asociada es la hessiana. Entonces lo que tienen es que el diferencial segundo, en un punto A de f, evaluado en un vector v, va a ser v por la hessiana calculada A por v transpuesta. A v es un vector de R, lo que sea, donde estén trabajando. Observar que es muy parecido al Q que estábamos usando hoy. Por eso nos interesa saber derivar estas cosas. Tiene la misma fórmula. Es B por una matriz por B transpuesta. Se está cortando, profe. ¿Se está cortando de vuelta? Hola, 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 ¿me escuchan bien ahí? Entonces hablo un poco más despacio por si se corta. Que les comentaba que la hessiana es la matriz asociada a esta función, en cierto sentido porque no es una transformación lineal, sino que es una forma cuadrática. Entonces es la matriz asociada a la forma cuadrática. Y lo que tiene es que es diferencial segundo de f aplicado o evaluado en un vector v, les queda v por la hessiana por v transpuesta. Eso es lo que tienen que poner acá. Esto es v por la hessiana calculada en A por v transpuesta. Te fuiste, profe. Bueno, se ve que anda mal el internet. Veamos un ejemplo hasta orden 2. No, ya nos quedamos sin tiempo, rapidito y tal. Profe, no se te escuchó nada de lo anterior. Entonces, cortamos por acá, pues ya estamos en la hora igual. Y la que viene vemos algún ejemplo de esto o algo. Escribir.